Hola, soy Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver el patrón repositorio y el patrón unidad de trabajo y su uso en la capa de persistencia. Los objetivos de este vídeo son tres. En primer lugar, entender el patrón repositorio, entender el patrón unidad de trabajo y ser capaces de utilizarlos los dos para trabajar de forma conjunta. Cuando estamos hablando de una arquitectura multicapa, una arquitectura en la que disponemos de una capa de acceso a datos, hay que tener en cuenta una diferenciación entre nuestra capa de lógica, donde toda la información la tenemos típicamente almacenada en forma de objetos, y nuestra capa o fuente de datos, donde la información ya no necesariamente tiene que estar en forma de objetos. Por ejemplo, puede estar en una base de datos relacional o en un fichero de texto. Por lo tanto, necesitamos un mecanismo que sea capaz de mover de forma fácil, de forma intuitiva, la información desde la capa de lógica hacia la capa de persistencia y al revés. Para ello disponemos del patrón de diseño repositorio. Un patrón de diseño nos ofrece una serie de pautas o reglas de diseño para crear o para encapsular una capa intermedia que nos permita transferir o mover los datos desde nuestra aplicación, ya digo en un formato orientado a objetos, hacia o desde una fuente de datos, como por ejemplo una base de datos relacional. La idea del patrón repositorio es que nos permite reducir el acoplamiento entre la capa de lógica de negocio y la persistencia. Es decir, que nuestros objetos dentro de la capa de la lógica de negocio no saben cómo están almacenados en la capa de persistencia, es decir, en la fuente de datos, y viceversa. La fuente de datos no sabe cuál es la representación orientada a objetos de esos mismos datos. Por lo tanto, este patrón nos ofrece una abstracción para acceder a los datos como si fueran simples colecciones en memoria. Es decir, nuestra fuente de datos puede ser una base de datos relacional, pero desde el punto de vista de nuestro código es como si estuvieran directamente en una colección, en un vector, en una lista, en una pila, etc. Para implementar el patrón de diseño repositorio tenemos dos posibilidades. En primer lugar, podemos implementar un repositorio para cada uno de los objetos del dominio. Eso implica que realmente para cada objeto del dominio y su repositorio implementaremos la funcionalidad específica que se necesita. Por ejemplo, si un objeto solamente se necesita leer pero no escribir, no estará la funcionalidad asociada a la escritura. Una segunda alternativa es implementar un repositorio genérico que sirva para cualquier objeto del dominio mediante la implementación de una única interfaz y una única clase que ofrece esa implementación. Concretamente, si trabajamos con esa definición de una interfaz genérica, lo que tenemos es lo que se ve en la figura. Hemos definido una interfaz con un conjunto de funcionalidades para insertar, para borrar, para comprobar si existe un determinado elemento, pero evidentemente desde el punto de vista de la interfaz lo que estamos indicando es el qué es lo que se debe de ofrecer, pero no el cómo. Posteriormente, luego tendremos que implementar distintas implementaciones de ese repositorio que dan código, que dan un comportamiento a cada una de esas funciones. Por ejemplo, podemos tener una primera implementación de un repositorio para trabajar con una base de datos relacional. Una segunda implementación de un repositorio para trabajar con un fichero de texto. Una tercera implementación para trabajar con un fichero en formato XML. Y así sucesivamente. Si nos centramos en el lenguaje C#, implementar esa interfaz genérica es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es indicar esa funcionalidad, en este caso trabajando con datos genéricos, lo que se conoce como tipos o entidades, y luego posteriormente cuando se vayan a utilizar, esos tipos genéricos serán reemplazados por el tipo concreto del objeto que yo tengo en mi aplicación. Pues una persona, un usuario, un vehículo, una asignatura, etc. El patrón repositorio realmente es muy útil porque lo que nos permite es, de una forma sencilla, ir introduciendo, ir realizando todas las lecturas y todas las modificaciones y escrituras en nuestra fuente de datos. Pero hay que tener en cuenta que, suponiendo que esa fuente de datos, por ejemplo, esté en una base de datos en un servidor remoto, eso puede ser muy caro y a lo mejor nos interesaría realizar
todas las modificaciones en memoria y solo cuando a nosotros nos interese, al finalizar la sesión, al finalizar determinada operación, cada 10 minutos si está programado, por ejemplo, realizar realmente el volcado de todos esos datos a la fuente de datos. Pues para ello podemos hacer uso del patrón de diseño unidad de trabajo o Unit of Work. De nuevo, este patrón lo que nos ofrece es la posibilidad de mantener, de llevar un control o un seguimiento de todos los objetos afectados en la manipulación de mis datos en memoria para que a través del patrón repositorio se puedan volcar o se puedan mover a mi fuente de datos. Por lo tanto, el objetivo de este patrón de diseño Unit of Work es el de coordinar, es decir, gestionar toda la escritura de los cambios, todas las modificaciones que se van a hacer sobre la fuente de datos. Además, resolviendo los problemas de concurrencia, impidiendo que varias peticiones puedan modificar el mismo dato simultáneamente. Este patrón se va a encargar de llevar a cabo todos los cambios, por ejemplo, trabajando en forma de transacción, es decir, algo que se va a modificar de forma atómica, o por el contrario de realizar un rollback en el caso de que queramos abortar una transacción. Y lo mejor de todo es que esto se va a realizar de forma transparente al repositorio. Es decir, sí que se va a utilizar el repositorio, pero el repositorio no sabe que está siendo gestionado por esta unidad de trabajo. Para llevar a cabo la implementación, en este caso en Cesar, el procedimiento es muy sencillo. De nuevo podemos implementar una interfaz genérica o, como se hace más habitualmente, con una clase base. Esta clase base Unit of Work lo que tiene son atributos o métodos para llevar a cabo el control de si un registro se ha añadido, si ha cambiado, si se ha modificado en mi memoria, para luego posteriormente, utilizando el repositorio, poder llevar a cabo el commit, es decir, actualizar todos los cambios, o el rollback, es decir, cancelar todos los cambios. Y tal y como se puede ver en la figura, además ese Unit of Work lo que hace es utilizar un conjunto de repositorios como los que hemos creado hace un momento. Pues bien, ¿cómo podemos llevar a cabo un trabajo conjunto de estos dos patrones? La forma es muy sencilla. Tenemos ese patrón unidad de trabajo que lo que va a contener son todos los repositorios. Estos repositorios, a su vez, van a ofrecer la funcionalidad de esa interfaz repositorio. Pero realmente esos repositorios lo que van a ser son clases del tipo del repositorio que hemos implementado pues para una base de datos relacional o para un archivo de texto o para lo que sea. Por lo tanto, la funcionalidad me viene dada por la interfaz repositorio, pero el código o el comportamiento me viene dado por todos los repositorios concretos que hemos implementado. Y además la ventaja es que en la mayoría de los lenguajes que nos ofrecen actualmente, nosotros tenemos la posibilidad no ya de tener que implementar estos patrones, sino que simplemente podemos utilizarlos porque nos los ofrecen dichos lenguajes. Por ejemplo, en la plataforma .NET, y concretamente si utilizamos Entity Framework con Cesar, el patrón repositorio nos lo da la interfaz IDBset, una interfaz genérica, o directamente la clase DBset. Por otro lado, el patrón unidad de trabajo en Entity Framework nos lo da la clase DBContext, que nos permite trabajar con los repositorios y llevar a cabo el control o seguimiento de todas las modificaciones de los datos. Por tanto, como conclusiones, es importante tener en cuenta que tanto el patrón repositorio como el patrón Unit of Work nos facilitan mucho el acceso hacia y desde la fuente de datos. Y además la forma de trabajar es a partir de las clases de negocio. Nosotros utilizaremos un repositorio, es decir, un conjunto o un saco de información para cada uno de los objetos de la clase de lógica con la que estemos trabajando, y luego una clase Unit of Work que se encargará de gestionar o de controlar todos esos repositorios. Y como he comentado hace un rato, la ventaja es que la mayoría de los lenguajes actuales nos ofrecen tipos para trabajar directamente con estos patrones, no siendo necesario que nosotros los implementemos desde cero.